Hola, hola, saludos y abrazos a la distancia, donde quiera que usted pueda mirar este video. Estamos ahorita en vivo y tendremos un saludo, un abrazo a la distancia, que sienta la energía que estamos enviando. Y hoy vamos a hablar de la tercera columna del antienvejecimiento. Le recuerdo, ¿verdad?, que nuestro pensamiento con respecto al antienvejecimiento es de forma integral. Creo yo que no hay un producto mágico, sino hay una preparación integral de nuestras personas, mental, emocional y fisiológica. O sea, sería difícil lograr un objetivo, pero esa es la razón que estoy hablando de esa manera. Y vamos a hablar una vez más de la columna, la tercera columna, que yo le estoy llamando así, porque pues todas estas cuatro columnas que estamos hablando trabajan en sinergia, puesto que cualquiera de las cuatro puede ser la primera, pero ese orden agarré yo y estamos hablando de la tercera columna, que es la oxidación y la reducción. La oxidación y la reducción, o sea, lo que oxida y lo que puede ser antioxidante. Muy importante. Me gustaría, ¿verdad?, motivarle a que ponga especial atención, puesto que es un tema sumamente importante para los que pensamos, para los que nos gusta la ciencia, es sumamente importante. Bueno, para poderlo yo ilustrar y no ser tan largo el video y usted pueda mirarlo, quiero mostrarle una ligera escala, que lo tengo por aquí. Vamos a ver si se mira muy bien. Ahí está. Bueno, esta escala se le llama la escala del pH o potencial de hidrógeno, ¿ok? Y aquí puse lo que es el símbolo del agua. Todo líquido tiene un pH, todo líquido tiene un potencial de hidrógeno. De hecho, por ejemplo, quiero seguir explicando eso, que es sumamente importante para poder entender la oxidación. Entonces aquí tenemos el líquido y esto se mide del 0 al 14, todo líquido, no importa cuál, todo líquido se mide del 0 al 14, pero hay un punto neutro y dicho sea de paso, todos los organismos vivientes tienen, o la gran mayoría tienen un pH neutro, un pH 7. ¿Verdad? Esa es la importancia. Y de hecho, otra cosa importante es que este color neto representa un color, que es el color verde. Muy importante. ¿Y qué observamos en la naturaleza? Que la naturaleza es precisamente, básicamente de color verde. Siempre que vemos un color verde, siempre, consciente o inconsciente, sabemos que es un color o algo que estamos mirando es de paz, de regeneración. Muy importante, entonces, el color verde. De hecho, esta escala que se mide, usted puede comprar por cualquier forma, por internet o por alguna tienda naturista, lo que son las cintas para calcular el pH. Y precisamente esas tiritas le van a decir en qué pH, digamos que del 7 hacia lo rojo, que es para acá, ¿verdad?, que es la oxidación, de hecho, pues los colores empiezan a cambiar, ¿verdad? Entre más hacia este lado, más rojo. Entonces sería aquí del 7, que es verde, sería, por ejemplo, al azul clarito, al amarillo, y amarillo más fuerte, y así hasta llegar al rojo, que es la oxidación, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y de aquí sería el azul y más azul hasta llegar al morado. Entonces, esto es muy importante porque esas cintas le dicen qué color es, quiere decir que hay una vibración, un color ahí. Es importante que comprendamos eso. Entonces, lo verde en la naturaleza representa precisamente esa neutralidad, y dicho sea de paso, la lluvia que viene del cielo, que está lloviendo, tiene un pH neutro ligeramente alcalino, quiere decir 7.2, quiere decir que el agua es algo súper importante para nuestro cuerpo. Empecemos que si tomamos suficiente agua, va a haber suficiente hidratación y obviamente menos oxidación, menos calor, lógicamente. Dando a entender que el hidrógeno es más frío y el oxígeno es más caliente, pero cuando están neutros hay un equilibrio, que es lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros como seres humanos tenemos ciertos ciclos, si vivimos nosotros en ciudad, aproximadamente a los 40 años, como que el efecto de regeneración, como que el efecto reducción, aquí lo ponemos, el efecto reducción, como que se desactiva y empieza una activación más oxidativa después de los 40 si vivimos en ciudad. Si venimos de la montaña, pero aunque estábamos en la montaña respirando aire puro, aunque andábamos subiendo lomas, tal vez trabajando con animales, pero comíamos de vez en cuando carne,
entonces la persona, yo he notado con mi experiencia que a los 50 años hay un cambio, que empieza la oxidación y ya no hay buena, en este caso, reducción. Entonces, pero una persona que vive en la montaña, vive allá permanentemente y aparte no come carne, esa persona a los 60 puede recibir ese cambio a la mitad del ciclo de la vida del ser humano, que serían 120. Ahí, digamos que llega la madurez del ser humano y ya empieza a ser más responsable y es increíble que ahí puede incluso el hombre recibir ese cambio. 40 en la ciudad, estoy hablando en promedio, 50 si viene del cerro o viene donde hay mucho verde, hacia la ciudad, y si vive allá o apenas llegó teniendo 60 años, va a notar que después viene un cambio. O sea, a los 40, 50 o 60 viene un cambio donde hay que ser más responsable precisamente con la oxidación. La oxidación es lo que nos enferma. La oxidación quiere decir calor. La oxidación quiere decir envejecimiento. De hecho, muchas de las causas, por ejemplo, en la piel, cuando tenemos manchas negras o cafeces, si se da cuenta las manos, cuando hay más edad, las manos empiezan a marcar, la cara se empieza a marcar. Estamos hablando que hay una oxidación. Por ejemplo, cuando hay manchas en la piel, estamos hablando que el hígado está teniendo una gran actividad, un gran calor, y por eso hay manchas en la cara. Estamos hablando que te está diciendo el propio cuerpo que hay una oxidación severa en el hígado. Y cuando ya pasa cierta edad que empiezan a salir manchitas en la piel, estamos hablando que hay oxidación. Las arrugas que tenemos, quiere decir que hay oxidación. Y así podríamos seguir. Una enfermedad tiene que tener un efecto, si es una enfermedad crónica, que de hecho la enfermedad en sí no es como tal. La enfermedad quiere decir, o la enfermedad, estamos hablando de un desequilibrio de oxidación. En otras palabras, hay más oxidación que reducción. Entonces, dicho sea de paso, ¿cómo poder evitar esa oxidación si ya tenemos cierta edad y queremos nosotros mantenernos dignos, con fuerza, con energía, con vitalidad, con ánimo, y que no envejezcamos relativamente rápido y que incluso podamos revertir, si es posible, ese proceso? Bueno, número uno, tenemos que entender y ver, por ejemplo, cuando usted tiene vegetales en su mesa, tiene el color verde. Es obvio que los vegetales que usted ingiera no le van a tener una reacción oxidativa, sino una reducción, en este caso, o un efecto de reducción, no un efecto de oxidación cuando está comiendo vegetales. Ahora, hay que tener en cuenta también que cuando comemos frijoles, garbanzos, lentejas, habas, chícharo, etcétera, estamos hablando que los granos están un poquito ácidos hacia el lado de la oxidación, porque para que un frijol, un garbanzo, un grano se haga, tiene mayor concentración de calor o mayor oxígeno. En este caso, puede provocar en nuestro cuerpo una reacción implosiva con mayor calor o mayor oxidación. Es muy importante entender esa realidad, a menos que estemos haciendo mucho ejercicio y muchos músculos, entonces no hay problema porque se necesitan los granos. Ahora, dicho sea de paso, ¿qué tal cuando comemos carne? Hay que absorber la gente que come carne, yo tengo años de no hacerlo. Por ejemplo, dése cuenta usted, la carne de res es de color rojo. Estamos hablando que el rojo está hacia acá. O sea, que la carne tiene un efecto de oxidación increíble. ¿Ok? Y la mayoría de carnes tiene un color, o pierde el color, pero aparte de eso, ¿verdad? Es muy oxidativa, o sea, causa un efecto de oxidación en el cuerpo, y es así que nosotros tenemos que aprender a comer más sano y sobre todo entender lo que es la oxidación y la reducción, o cómo trabajar con productos y plantas, en este caso, que sean antioxidantes, que tengan un efecto más de reducción que de oxidación. Por ejemplo, por eso es que en este caso la Master Colon pues se ha vuelto, ya por algunos años, tengo mis clientes y les encanta porque es un efecto alcalino y que nunca te va a hacer daño, nunca. ¿Por qué? Porque no tiene granos. De hecho, hay productos que tienen grano y si no se sabe trabajar esa fórmula, sincronizarla, crea esa sinergia y ese efecto alcalino puede ser peligroso, y de pronto dicen, ¿sabes qué? Desintoxíquete solamente tras un mes y aguántate 6 meses. Y no es así. De hecho, dicho sea de paso, cuando estamos estreñidos, estamos hablando, o hay estreñimiento en nosotros, estamos hablando que es un efecto de calor o de oxidación. De hecho, por ejemplo, cuando hay estreñimiento crónico, el primero que se afecta es el hígado y empiezan manchas en la cara, que es un efecto de oxidación y de calor. Recuerde eso, muy importante. Obviamente, ahora, ¿por qué
este producto es tan bueno. ¿Por qué, por ejemplo, el diente de león, el milk thistle, el boldo son tan buenos para el hígado? Bueno, sencillamente porque tiene un efecto de antioxidación, un efecto de reducción increíble al calor, y es por eso que el hígado se puede incluso regenerar. ¿Me explico? Entonces, es ahí que nuestros productos están basados precisamente en el principio de reducción y de alcalinidad, con el fin precisamente de obtener esos resultados que usted y yo necesitamos. Ok, ahí está. Muy bien. Y por supuesto, cuando damos algo para los nervios, por ejemplo, cuando uno tiene estrés, insomnio, hombros contractados, ¿qué nos está diciendo el sentido común? El hombro contractado, estamos hablando de oxidación, estamos hablando de calor. De hecho, la palabra estreñimiento se relaciona perfectamente con estrés, estreñimiento, mucho calor. De hecho, cuando hay estrés, se sube la presión, incluso hay una presión, porque hay varias presiones. Hay presión, lo que se llama sanguínea, arterial, pero hay una presión que le llamamos nosotros intracraneal, que es la peligrosa y que se da por estreñimiento y también por estrés crónico, ¿verdad? Y es ahí cuando trabajamos, obviamente, con algo para los nervios, la Master Colon, un tratamiento para poder trabajar y bloquear ese calor, ese estrés, esa oxidación que es peligrosa, que a la larga nos trae no solamente enfermedad, sino un envejecimiento prematuro. Y dicho ya para terminar, cuando yo trabajo con mis clientes que tienen obviamente una edad ya más avanzada, siempre trabajo, obviamente, digo, si es hombre, para apoyar, sí, claro, si entendemos esto en la alimentación, y obviamente estamos trabajando en eso, hay ahorita en ese tiempo, se está descubriendo muchas cosas para antienvejecimiento y es muy importante entenderlo, pero yo estoy estableciendo bases que estoy hablando de las 4 columnas del antienvejecimiento, porque después de esto podemos mostrar algo que es directo para antienvejecimiento, pero tenemos que estar preparados para eso. Por ejemplo, ¿qué hago yo con mis clientes que tienen arriba de 40 años? Digo, ¿sabes qué? No te dejes estreñir, mantén tu sangre alcalina y mantén tu colon limpio, sin hemorroides, sin tu estómago sin indigestión, mantente alcalino, mantente saludable, mantente sin gastritis con la Master Colon, mantente incluso con la presión regulada con la Master Colon, pero si eres mayor de 40, no dejes algo para la próstata. Porque las hormonas tienen que ver mucho también con el envejecimiento o el antienvejecimiento. Entonces, no dejes la Master Colon y algo para la próstata. Si eres un hombre equilibrado, sano, mantente de esa manera. Si eres mujer, igual la Master Colon y algo para las hormonas de mujer, porque tienes que mantenerte equilibrado. Pero si quieres empezar ya un proceso con mayor efecto de reducción y de antioxidación, que es lo que necesitamos, pues aquí tenemos este producto, que es una vitamina C de 1000 miligramos. Con 2000 miligramos diarios de consumo, puedes mantener un efecto de reacción positiva de colágeno, un enfriamiento, ¿verdad?, del cuerpo, un efecto de equilibrio de temperatura, porque la vitamina C es una maravilla precisamente en este efecto de antioxidación o un efecto de reducción, en este caso del oxígeno, en este caso de un equilibrio, porque tiene que haber oxígeno, hidrógeno. Se le llama, en términos técnicos, se le llama, déjeme ver, es oxonio. Al oxígeno se llama oxonio y al hidrógeno se le llama hidronio, en términos técnicos, pero estamos hablando de entender, porque dicho sea de paso, cuando usted tiene el ácido, el agua, que le llaman ácido base, el líquido ácido base, si al líquido que es agua le ponemos un poquito de electricidad, por ejemplo, una pila de 5 voltios con dos barritas, 2 clavos de acero inoxidable, va a producir precisamente un efecto de hidrógeno-oxígeno. Y del agua, cuando se mete esa vibración eléctrica, el agua, en lugar de ser líquido, se convierte pues como en gas, ¿verdad? Y produce hidrógeno, oxígeno, 2 hidrógenos y un oxígeno. O sea, con eso comprobamos que precisamente el pH se basa básicamente en oxígeno, hidrógeno, y que la oxidación tiene que ver con el oxígeno y la reducción tiene que ver con el hidrógeno. Pues muy importante, de una forma base. Estamos hablando de un lenguaje que nos podamos entender. Entonces, es muy importante que cuando esté comiendo sepa que lo que está comiendo tiene un color. Por ejemplo, el pan o la harina, que le decimos harina blanca. Imagínese usted la harina blanca, su color original era café.
porque tenía minerales, tenía hierro. Cuando está blanca ya no tiene prácticamente minerales. Es un polvo que aunque tiene azúcar, pero es un azúcar vacío y que te va a traer un efecto de oxidación bien fuerte. Por eso cuando comemos pan, la gente que está propensa a artritis, pues tiene problemas. Y eso dolor de artritis tiene que ver con oxidación. Si se come carne de res, lo mismo. Si se comen camarones, peor. Y así podríamos hablar sobre que hay un precio que pagar en la tercera columna del anti-envejecimiento. Hay un precio de entendimiento de actividad para poder trabajar en esta columna, que es entender la oxidación y la reducción para que tengamos un resultado excelente, que es un cambio de hábitos. Y por último, recordar que los pensamientos generan emociones y si son emociones positivas, te van a llevar a un efecto de líquido extracelular neutral, ¿verdad? Y no te van a dañar con oxidación. Muy importante. Pero si de pronto hay coraje, tristeza, miedo, te van a llevar a un estado de acidez peligroso, porque ahí está la oxidación. Entonces, no queremos eso. Tenemos que prepararnos mentalmente, que es lo que hablé anteriormente. Yo estoy hablando de la oxidación, de la alimentación y de entender lo que es el potencial de hidrógeno, que lo debemos de mantener neutro, mucha agua, y asimismo también los alimentos tienen que ser bien equilibrados y eliminar aquellas cosas que ya mencioné que nos causan oxidación. Si queremos, obviamente, estar más saludables, porque hay un precio. Si no nos importa, pues bueno, a veces decimos, bueno, yo como lo que sea, pero si tú te preocupas por tu salud, te preocupas por tu bienestar mental, si quieres, no quieres estar más de edad y dar problemas, estar en un hospital, pues hay que hacer caso de esto. Y si quieres incluso revertir el envejecimiento a un buen nivel, pues definitivamente hay que poner sumamente atención en lo que estoy hablando, porque a medida que vayamos escuchando y vamos entendiendo, y obviamente, y si lo ponemos en práctica, vamos a lograr en la mayoría nuestros objetivos. Bueno, sin más, recuerda, estoy aquí en Llorenés Salud Natural y pues aquí estamos para servirle aquí en Bakersfield. Bueno, sin más, yo me despido. Un abrazo a la distancia y que esté sobre todo muy bien usted y su familia. Hasta la próxima.